Quiero darle la palabra al profesor Euclides Eduardo Tapia Campos. Así que bueno, Marisa Aragón Wilner, un honor tener la posibilidad de presentarla en este evento. Poeta, narradora, ensayista, ha nacido en Buenos Aires, Argentina, donde reside. Estudios graduada en Ciencias Económicas, es contadora pública y licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Negocios por la Universidad Argentina de la Empresa. Tiene diversos estudios en campos de logística internacional y ciencia de la información. Su obra en poesía se conforma en 9 títulos. El refugio del poeta, del 2001, Biografía de un deseo, del 2005, Memorias del viento, del 2008, Metáforas del rocío y Ríos de amor y fuego por América Latina, 2012, Alma gitana, 2015, y su trilogía de Eros, Jardines, Crepúsculos y Abismos, fue editada entre 2017 y 2020. Dirigió 12 antologías internacionales entre el 2010 y 2019, una de ellas dedicada a los migrantes, El viaje y los muros del paraíso, Buenos Aires, 1918. Recibió premios y menciones en el país y en el exterior. Último primer premio en su poema Habla Eva, otorgado por 2 sociedades literarias de Uruguay y Argentina. Se ha traducido parte de su obra poética que tiene marcada orientación por la mujer, la sociedad y la ecología. Entre estos temas llevó adelante iniciativas como Dale tu poema a Haití, en 2011, Escribe a Somalia en África, 2013, Por migrantes del mundo en 4 ediciones entre el 2015 y 2018, Temas ecologistas por el planeta y por el agua, 2016-2017, Pueblos originarios en 2 ediciones, una de las cuales presentó en el primer Congreso Internacional por la Paz y los Pueblos Originarios en Chile, 2015. Ha presentado ensayos y poesías relacionadas con la situación de Siria, alineada a sus raíces en 3 escenarios en Argentina. Uno de ellos, la Sociedad Argentina de Escritores, luego Santa Fe y Buenos Aires, 2015 y 2017. Reconocimientos: premiada con el Banderín de la Paz Argentina desde Sydney, Australia, 2013, destacada en Miami-Dade County, Florida. Eli Luke es académico asociado de la Academia Norteamericana de Literatura, Nueva York, 2016. Mención Poesía en Granada, capital mundial de poesía. Embajadora cultural, Fundación Poesía Palabra en el Mundo. Gestora cultural del Festival Poesía Palabra en el Mundo, perdón. Gestora cultural en tiempo de Día Internacional de la Mujer, Latido de Mujer, y Granada, capital de poesía. Asistió como poeta invitada y ponente a encuentros internacionales de escritores, ferias del libro internacionales y en comunidades de pueblos originarios y medio ambiente en América Latina. Asistió al 13º Congreso Internacional de Escritoras en Marruecos en 2018, con aportes en perspectiva de género sobre la mujer del ASS. Memoria colectiva, Inmigrantes del Mundo y Literatura, un proyecto literario que lleva para concientizar y crear producciones literarias con voces poéticas de habla hispana al 2018. Participó junto a las escritoras asistentes en el libro Mujeres que no callan, proyecto literario de editorial Turquesa de México, traducido al árabe y al francés. Recibió premios en categorías Trabajo Social, Letras, Mujer Destacada, en el Foro Internacional Ladies Grandmaster 18-2019, celebrado en el Congreso Nacional Argentino en Buenos Aires. Ha participado en el 2º y 4º Encuentro Internacional de Poetas y Escritores celebrados durante la pandemia en San Luis Potosí de México y es coordinadora por Argentina. En 2021 participa en talleres de AMUNRA, Asociación de Migrantes Residentes en la República Argentina, Cine Migración, con Asociación de Psicólogos Venezolanos y AMUNRA, talleres de migración por derechos humanos, todo ello en iniciativas articuladas con el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la República Argentina y Naciones Unidas Mujeres Argentinas. En 2009 creó su
sitio cultural Panarsus, Patria de Artistas, que al momento lleva inscrito unos 800 escritores internacionales con los que realiza sus iniciativas literarias y presentaciones. Con ustedes, Marisa Arangón Wilder. Bienvenida. Buenas tardes y agradecida de haber sido invitada a este hermoso foro internacional sobre migraciones desde la mirada de las mujeres, y muy agradecida a Gloria Young, que es una gestora cultural de LIT, y la presentación que ha hecho el profesor Euclides Tapia. Muchas gracias. Bueno, mi tema es sobre feminización de las migraciones. Voy a pedir compartir pantalla. La migratoria está en las agendas mundiales, en especial con dinamismo y extensión de la movilidad. Miles de seres sin protección migratoria, irregulares, desplazados, peticionantes de asilo, se desplazan masivamente en unos 20 corredores internacionales y viven situaciones de profunda violencia y prácticas deshumanizadas que complejizan la migración. Las rutas de los migrantes del África subsahariana en tránsitos transcontinentales contienen múltiples infiernos o puntos calientes, presentes en las narrativas de quienes sobreviven a un relato, a un trayecto migratorio irregular, por citar el mar Mediterráneo, los centros de retención de migrantes, el desierto del Sahara, el tapón de Darién, Libia, que trascienden y estremecen a la población mundial. Un planeta con 7 millones de habitantes, donde la desigualdad global sur-norte, sur pobre, norte rico, denuncia las desigualdades de género de fuerte presencia y arraigo en las sociedades globales, siendo las mujeres los sujetos más vulnerabilizados. En estos momentos, la migración indica 25 millones de refugiados, 50% de mujeres migrantes. La igualdad de género es un derecho fundamental, imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Y está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. El enfoque de este trabajo es sobre la mujer migrante del África subsahariana, vulnerabilizada sobre otros colectivos por sus condicionantes de género, raza o etnia y condición irregular en migración. Ser mujer, negro, migrante se incrementa si migra con menores a cargo. Aquí estaré analizando su condición desde el origen y tramos del trayecto migratorio intercontinental. Usaré la perspectiva de género y la interseccionalidad. Para la jurista americana que acuñó este término, Kimberly Crenshaw, es un enfoque integral, porque no solo el género, sino la pertenencia a múltiples categorías sociales impacta al sufrir opresión o al ostentar privilegios. En este diagrama estarían todas las categorías donde la mujer del África subsahariana entra por raza, clase, género, exclusión social. En este lugar se tensionan todos estos componentes y generan desigualdad y relaciones de poder y dominación. El género como construcción histórico-social es pasible, es el espacio donde tienen lugar las luchas y resistencias contra la desigualdad de género. Como es relacional, incluye las relaciones entre todos y las relaciones de opresión, y trasciende el binarismo. Estas relaciones de opresión son dinámicas y contradictorias. A veces es opresor, a veces oprimido, y se manejan sobre 4 niveles de opresión: estructural, hegemónico, disciplinario e interpersonal. El ejercicio de la violencia debe ser visto como una transgresión a los derechos humanos.
La violencia contra las mujeres implica relaciones desiguales de poder entre géneros, dadas por el desequilibrio del poder. Siguiendo el modelo de triángulo de la violencia de Gayton, esta violencia física y visible que ocupa la parte superior es la que se ejerce sobre la mujer, la más visible, pero está sustentada en dos violencias ocultas, no invisibles, que son la violencia estructural y la violencia simbólica. La violencia estructural se centra en la satisfacción de las necesidades y concentra precisamente en la negación, que aquí reside el patriarcado y su violencia que pauperiza e incide en la violencia física o directa, y la violencia cultural que crea el marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes de estereotipo, prejuicio, racismo, desde donde refuerza la violencia estructural. Ahora, ¿de qué manera se le han impuesto a la mujer del África subsahariana patrones a lo largo de los siglos, patrones aceptados culturalmente? Uno, en el mercado del trabajo, que ha asignado a los hombres la producción y los ingresos, y a la mujer el mercado de cuidados, o sea, la casa y las tareas de mucho esfuerzo, pero que no tienen una retribución. Este es el patrón de ocupación tradicional que tensa relaciones y hace a la mujer víctima de violencia de género. El segundo es el modelo tradicional o patrón migratorio, donde el hombre, que ya tiene una supremacía por los ingresos, es el migrante autónomo activo, que puede ir solo o con la familia. En este caso la mujer es pasiva, invisibilizada, es una sombra, o en este momento la mujer que ha tomado la delantera es una mujer visibilizada que decide salir sola o con sus hijos. También, como orden de género, la mujer de la CS está condicionada por los valores tradicionales. Tener muchos hijos es un valor familiar y personal, y la maternidad la condiciona tanto en origen como en destino, para estar en el mercado de cuidado, o las tareas o función de cuidado. Ahora, todo esto opera a favor del Estado o del poder, que logra, sin violencia, un aseguramiento de ingresos y recursos humanos aplicables al mercado productivo. Y también hay que desarmar una mirada hegemónica que juzga la alta natalidad sin saber que es un valor tradicional. Esto es del orden de los prejuicios y estereotipos. La desigualdad. ¿Por qué está migrando la mujer del ACS? En la decisión y acción de migrar subyace una rebelión silenciosa contra el modelo patriarcal generador de desigualdad, que la mantuvo invisibilizada en el modelo de trabajo y no le ha brindado un estado de bienestar. Simbólicamente quiebra el patrón migratorio tradicional al emerger del circuito de diseño patriarcal. O sea, al negarle una retribución y un bienestar, la mujer cae en un estado de pobreza y exclusión. Pobreza cae en todas las familias, pero mayoritariamente la mujer, porque está limitada en el mercado de trabajo y de ingresos. Y exclusión porque la educación no la toma como sujeto preferente, queda excluida, muchas de ellas son analfabetas y otras acceden a primaria, no alcanzan educaciones intermedias o superiores. Esto llevaría a la feminización de las migraciones. La desigualdad de género negocia implícitamente con el estado de bienestar negado, con correlatos de pobreza y exclusión, para afirmar el modelo de supremacía masculino del mercado productivo. Es decir, si el Estado pauperiza, hace un ejercicio de la violencia estructural
y bloquea el acceso a la educación, con lo cual es causa de pobreza y exclusión centrado en la mujer. Y aquí vemos las brechas de género que se abren entre hombres y mujeres, en el desigual acceso a la educación laboral y de ingresos y el menor acceso a la tecnología, en algunas de las repúblicas más avanzadas del África subsahariana. Otro elemento que sume a las mujeres en un estrato de inferioridad y desigualdad a la vez, que afirman este modelo de supremacía masculino, son las prácticas ancestrales, que son violencias desde el origen. Estas prácticas son los casamientos tempranos, la mutilación genital femenina, la violencia familiar, sexual, doméstica, psicológica, económica, invisibilizada, los entornos rurales donde la mujer se casa para ser una esclava, matrimonios forzados, poplenga levirato, donde la mujer debe cursar una esclavitud de por vida para salvar de la cárcel a los hombres de su familia, trata de mujeres y servidumbre sexual por alimento. Toda la práctica de MGF son prácticas cruentas de iniciación que cierran el cuerpo de la mujer al deseo, lo conducen solamente hacia la maternidad. Estas prácticas lesivas son desde que es una niña, con los embarazos infantiles, violación de niños y niñas. Se calcula que por año 30 millones de niñas ingresan al MGF, o sea, la mutilación genital femenina. Esto es una pedagogía de crueldad del patriarcado y mandato masculino que expropia o despoja a las mujeres de su capacidad de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Y ahora voy a pasar a algunas mujeres sudafricanas o del África subsahariana que se han convertido en activistas potentes por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres o contra las prácticas ancestrales. Umsile Mambok-Nyuka, ejecutiva de la ONU para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Hadijatu Mani, que ha sufrido en carne propia un casamiento esclavo. Ella se rebeló y llevó hasta su mismo estado, Níger, ante los tribunales. Se prohíbe, la esclavitud en jurisprudencia está prohibida en los estados miembros de la CEDAW, una confederación de estados africanos. Ahora Níger continúa la práctica, pero esta mujer es una activista por los derechos humanos que recibió ese premio Coraje 2009. Teresa Kachinamoto de Malawi es una jefa tribal. En su organización el 10% de los votos o de las posiciones se asignan a mujeres. Es una luchadora para defensa de las niñas en campamentos, prohíbe los campamentos infantiles con los hombres hiena y los casamientos infantiles, trabaja en pos de la educación. Efua Dorkenko es una activista de Ghana que ha escrito un libro, Cortando la Rosa MGF, elegido entre los 100 mejores libros, y subió al estrado de, ustedes pueden ver, de las Naciones Unidas para gritar que la mutilación genital es un ataque directo a los derechos humanos. Ahora, la migración de la mujer del ACS es siempre internacional, es transcontinental, porque a veces se la ve como alguien que viene a quitar derechos o posibilidades a la gente, en este caso de los países desarrollados, donde migra. Pero no, su mayor migración es en territorio. Todo este gráfico muestra los movimientos de población en África que se relacionan con la precariedad laboral. La mujer debe hacer estas migraciones circulares para entrar en los mercados, en la práctica agrícola de siembra y cosecha y retorno a su hogar. Tiene poca retribución, pero alcanza a sostener a sus hijos.
Estas serían las labores. Hay acá una exclusión de su trabajo en los productos de exportación, que es donde más se paga. Ella debe trabajar en esta forma rudimentaria de trabajo con los productos más utilizados en la alimentación, los productos autóctonos. Entre 5 países que voy a pasar, se produce un desplazamiento de contingentes de mujeres y de niños de 14 millones, con lo cual esto no es ni cerca lo que ha migrado hacia la UE. Somalia, 3 decenios de guerras, conflictos y hambrunas, 2.800.000 desplazados. Sur Sudán, el país más joven, tiene 10 años desde su independencia, han muerto 400.000 personas y he visto un médico que atiende 100.000 habitantes que los busca en su camioneta y los debe llevar y administrar un lugar que parece ser un hospital y atiende él solo con un enfermero. Boko Haram es el grupo que aterrorizó a toda esta población de Nigeria y tiene desplazados 2 millones hacia los estados limítrofes. Burundi es un pequeño estado del lado África Occidental, que hay violencia indiscriminada, 500.000 migrantes, y hay una invisibilización del conflicto. Y este lugar que es paradigmático es la República Democrática del Congo, que es súper rica, es uno de los países multidiversos y tiene el coltan, pero ha debido vivir la guerra más mortífera a causa del coltan, donde llegan las fuerzas paramilitares y traficantes desde Uganda, Tanzania y otros lugares a quitar el coltan y lo mezclan con el coltan de sus regiones. Hay denuncias contra empresas nacionales del lado de Estados Unidos y debieron dejar de extraer el coltan porque en este lugar se produce una esclavitud de trabajo con los hombres que deben hacer la extracción de manera rudimentaria. Mientras, por ejemplo, en Australia se constituye como nuevo proveedor mundial. Este lugar tiene 5 millones de refugiados y desplazados. Bueno, no sé si me ha pasado un problema, voy a seguir desde la lectura. Te queda 1 minuto para terminar. Bueno, ¿cómo desarmamos la creencia de que... No, esta parte, disculpen. Respecto de la primera ruta migratoria transcontinental, la mujer ingresa al circuito migratorio solo con hijos menores, con hombres que hacen de coyotes, acompañantes o interlocutores. El tránsito hacia los países de Europa atraviesa rutas regulares y es el lugar donde corre un gran riesgo de sufrir violaciones sexuales de todo, violaciones sexuales, trata, sobre todo en los puestos de control y áreas fronterizas, así como en el periplo por el desierto. Los principales perpetradores de estos crímenes en el norte y este de África fueron los traficantes, y en África Occidental son las fuerzas de seguridad. Ahora los países europeos corrieron fronteras hacia el norte de África mediante acuerdos. Así externalizan el control de migrantes financiando centros de retención en el norte de África o devoluciones a un país africano en estado de paz. Los países europeos acuerdan con los países africanos del norte como cooperantes en políticas de cierre de frontera a migrantes, peticionantes de asilo y otras categorías, liberando requisitos a favor. Esto sería un multilateralismo asimétrico cooptativo, ya definido por Domenech y Santi, que habría una desigualdad entre los estados implicados,
con menor poder en la escena internacional y que deben colaborar. Debido a estas restricciones, quedó liberado solamente Libia, que funcionó como el infierno de inimaginables horrores. En palabras de ONU y de ACNUR, hombres y mujeres vendidos como mercancía en mercados libios. Se invisibiliza el sufrimiento de migrantes. 29% de mujeres y niños de la ruta libia, con el principio de desechabilidad humana aún ejercido por personas africanas en territorios en tránsito. Libia es el recorrido donde la mujer quedó expuesta y vulnerada, violada y vendida. Se piden cadenas de dinero por secuestro. Los castigos físicos son extremos. Las esclavizan y son ingresadas a caminos irregulares para seguir trata o prostitución en el norte europeo. El trayecto por mar es otro lugar donde las mujeres sufren. Si sobrepasan la línea imaginaria, pueden ser rescatados y acercados a puerto por naves solidarias, pero si no son reintegrados al pasar o revictimizarse nuevamente en trayectos que han sido denigrantes para su condición humana. Bueno, quería decir simplemente que otro lugar son los centros de internamiento que están funcionando o que los estados europeos ahora están haciendo construir en los países del norte de África. La detención genera trastornos físicos, psíquicos y psiquiátricos. La trata, se puede hablar de una feminización de la trata. Las mujeres de la CS están expuestas a múltiples tratas en un solo viaje, laboral cuando salen, de mendicidad en el norte de África y sexual en el camino a Europa. Son caminos a la desintegración personal. ¿Qué impacto tiene el recorrido migratorio en la salud de las mujeres? Físicos, enfermedades venéreas, nacimientos no deseados, letalidad. Trastornos psíquicos que llevan a depresión, pensamientos de muerte. Y trastornos psiquiátricos, síndrome de Ulises, síndrome de Estocolmo para las víctimas de prostitución y trata, síndrome de resignación, estado comatoso, descubierto en Europa con los niños hasta 19 años que quedan en estado de coma cuando se les anuncia que van a retornar a territorio. El racismo de frontera frena el acceso a la salud, la vivienda y la educación. Se afecta la vida y la integridad de las personas, salud física y emocional, y se inician los problemas de depresión, alcoholismo y violencia. Bueno, todo esto se pasa también en el continente europeo. Así es.